Le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando esta tarde de miércoles. Quiero decirles que nos encontramos en el programa Hablemos de Convivir en la Escuela y esta instancia es organizada e impulsada por la comunidad de colaboradores Sense Institute y tiene por objetivo que todos los que estamos acá el día de hoy podamos conocer e integrarnos un poco más sobre los aspectos principales de convivir en las escuelas. En el episodio número 2 les comento que vamos a hablar sobre la gestión de conflictos y para ello he invitado a un colaborador muy querido de mi parte con quien vamos a hablar sobre las estrategias para abordar estos conflictos. El día de hoy les presento a Mauro Cortés, quien es coach organizacional y socio directivo de Sense, y le quiero dar la bienvenida. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, contento Gaby aquí de poder compartir y hablar de convivencia, un tema tan relevante, no solamente en las comunidades educativas, sino que también a nivel social, familiar, la convivencia es fundamental. Así que esta conversación la vamos a poder aplicar, ¿cierto?, en varias instancias de nuestras vidas. Muy contento por eso. Súper, muchas gracias. Bueno, a todas las personas que se están integrando y que quizás escuchan por primera vez este espacio, quiero comentarles que la semana pasada estuvimos conversando junto a Andrea Humada, abogada y colaboradora de SENS, con quien vimos la temática de la violencia escolar que ha sido súper fuerte este año en el retorno de la pandemia y con ella dimos una mirada jurídica a cómo abordar esta situación en las escuelas, en los colegios, pero hoy vamos a hablar de del paso previo a los actos de violencia y que tiene que ver cómo abordamos las situaciones de conflicto o de tensión en nuestras escuelas para evitar la violencia. Y en ese sentido, como punto de partida, yo creo que todos en la vida hemos vivido, ¿verdad?, conflictos, porque los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Y de alguna manera hemos sentido en algunas ocasiones que enfrentar la situación que nos aqueja, enfrentar esta situación que nos provoca tensión, muchas veces no tuvo una resolución como nosotros queríamos, no tuvo siquiera quizás asidero para la otra persona y en definitiva sentimos que perdimos el tiempo y que fue una catarsis de emociones y nos vamos con una sensación de que además estamos en retroceso o perdiendo el tiempo. Y en ese sentido, hoy día con Mauro vamos a ver cómo podemos enfrentar estas situaciones y ocuparlas, ocupar estas instancias para que sea una oportunidad para crecer, para conocer, para mejorar las relaciones interpersonales, pero esto también obviamente requiere un proceso y Mauro nos va a ayudar a entender cómo hacerlo, ¿verdad? Y a la vez también vamos a bajar esta situación no solamente desde las relaciones interpersonales, sino también a las comunidades educativas. Mauro, cuéntanos por qué es importante poder abordar los conflictos, ¿verdad? Y cómo se podrían convertir en oportunidad. ¿Cuáles son los puntos de partida para poder llevar este eslogan que pusimos, ¿verdad?, en los conflictos como una oportunidad, realmente cuando sentimos efectivamente que los conflictos muchas veces no nos suman, sino que nos restan. Fíjate que primero hay que preguntarse cada uno de nosotros, cada uno, ¿cómo vemos los conflictos? Si lo vemos como algo negativo siempre o vemos la posibilidad de que tengan algo positivo. O sea, si lo vemos como algo negativo, siempre vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? De qué nos genera de repente emociones negativas y nos vamos a poner a la defensiva. Si lo vemos como la posibilidad de sacar algo positivo, nuestra actitud va a cambiar y vamos a hacer un esfuerzo mayor para poder abordarlo. Eso es lo primero. ¿Cómo los ves? ¿Como algo positivo o como algo negativo los conflictos? Y una vez que, cierto, vemos que hay una oportunidad y nos preguntamos, bueno, ¿qué oportunidades podemos tener al resolver conflictos? Una, indudablemente, es poder conocer mejor a nuestros colegas en la comunidad educativa, a los niños, apoderados, a los distintos actores de la comunidad educativa. Eso es lo primero. Segundo, derechamente darnos cuenta que somos capaces de poder ir relacionándonos e ir construyendo vínculos poco a poco. Ese es un segundo beneficio que tiene el poder abordar conflictos. Tercero, indudablemente hay que hacer más saludables nuestro espacio de trabajo. Y cuarto, finalmente, de algo que hoy día se habla mucho, de las organizaciones que aprenden.
¿ya? Ya, Para aprender indudablemente y sobre todo en equipo, vamos a tener diferencias de punto de vista ante la solución de alguna problemática, ante el cómo abordar un desafío en el futuro, y para eso necesitamos resolver conflictos. Es un conflicto, distintos puntos de vista ante una situación. Entonces se genera, ¿cierto?, este ambiente, esta cultura de una organización que aprende. Entonces súper. tenemos hartos beneficios ¿cómo se llama? A la hora de abordar conflictos. Mira, quiero tomar este punto que tú dices al final de aprender y crecer. La gestión colaborativa en los conflictos en las escuelas tiene este sentido. Primero, que nuestras relaciones interpersonales crezcan y que le demos a la oportunidad a los niños y niñas y adolescentes de poder abordar estas situaciones que muchas veces no son tan agradables, pero que van a permitir aprender. Y quiero agregar aquí una palabra que es crecer como comunidad. ¿Ya? Las personas en la medida en que vamos aprendiendo y solucionando las cosas que muchas veces son dificultades, nos vamos dando cuenta de que sí podemos avanzar, de que sí podemos encontrar puntos de comunión y vamos a crecer en también generar nuestras propias ideas como comunidad. Y en esto también quiero apuntar a lo que tú dices, las comunidades escolares tenemos que sentirnos de alguna manera que nos estamos vinculando día a día, ¿verdad? Exacto. Y en esa vinculación no hay nada más terrible que no sentirte bien en ese espacio. Entonces, cuando tú acumulando estos conflictos, estas tensiones, finalmente lo que generas es algo que puede explotar, que muchas veces también se puede ver en la violencia o también se puede ver en la desvinculación o la desmotivación. El no sentirte identificado, el no sentirte agradado en ese espacio. Fíjate, Pero Gaby, también, disculpa Gaby que te ¿sí? interrumpa ahí, fíjate que hay un aspecto súper importante que tiene que ver con la autoestima, tanto profesional como personal, del equipo y de las personas. Cuando no somos capaces de abordar conflictos, finalmente no somos capaces de em, cumplir ciertas metas, de lograr cosas. Cuando vemos que vamos acumulando conflictos, que lo evadimos, que no lo abordamos, que no lo solucionamos, se va generando esta sensación de frustración de decir, oye, no somos capaces como equipo, no soy capaz de abordar conflictos y esa frustración finalmente nos va impactando también en la autoestima personal y en la autoestima laboral. Entonces, no Wow, es qué menor potente. el atreverse, ¿cierto? Aún con miedo, aún sintiéndose vulnerable, de abordar los conflictos, porque al acumular muchos conflictos, esta sensación de frustración finalmente nos puede impactar en nuestra autoestima personal, en nuestra autoestima profesional y en la autoestima completa del equipo. Claro. Bueno, y en esto los docentes, los asistentes de la educación, me imagino los inspectores, siempre estamos, ¿verdad?, con una mirada puesta en nuestros niños, niñas y adolescentes mientras están en los recreos, mientras están en el aula, y observamos muchas veces situaciones de tensión y de conflicto y debemos ayudar a resolverlo. Entonces, vamos a pasar a esta parte que es cómo nosotros le ayudamos a los niños, niñas y adolescentes a abordar sus conflictos y también, obviamente, va a ser una herramienta que podemos utilizar de manera personal porque de alguna manera también nos podemos ver tensionados con una relación, con una situación, ya sea un par, un colega, ¿verdad? Un superior o también los niños que están con nosotros. Entonces, pasemos en esta oportunidad a ver ahora las estrategias, cómo vamos a lograr realmente que este conflicto se convierta en una oportunidad. Y quiero tomar de aquí lo primero que decía Mauro, era ver desde qué punto estamos mirando el conflicto y si sentimos que va a tener o no solución. Si es que es una oportunidad o si simplemente es algo negativo que resta y que hay que tapar. Entonces, la primera parte pareciera que tiene que ver con cómo nosotros vamos a enfrentar este conflicto, ¿verdad? Sobre todo si estamos involucrados y también si lo estamos observando, desde qué punto de partida vamos a comenzar. Y en ese sentido, tiene que ver con una actitud personal. ¿Qué, Claro. qué es lo que yo espero de esto? Y Mauro,
¿qué es lo primero que vamos a ver en un conflicto? ¿Cuáles son estos elementos que vamos a observar del conflicto para luego internalizarnos en aquellos elementos que quizás no vamos a observar y que es parte de la estrategia? Fíjate que lo natural que se nos da es decir, oye, voy a ir a solucionar el conflicto con la Gaby. Y eso, solucionar el conflicto con la Gaby, muchas veces implica, ya, llegué a una solución o ir a pasar la cuenta, ¿no? Tú tienes la culpa. Y previo a eso, hay algo que uno le llama los gatillantes, ¿no? ¿Qué produjo, cierto, el conflicto? ¿Qué produce que tú pienses de esa forma? ¿Qué produce que tú actúes de esa forma? Y también, ¿qué produce o qué gatilló en mí el que yo haya actuado de tal forma ante una situación? Muchas veces miramos al otro. Excusándonos un poquito, ¿cierto? Encontrando la excusa o la razón en el otro. Nosotros Mm, también, ¿cierto? Somos parte de ese conflicto y también hay algo que a nosotros nos gatilla, el pensar de una manera, el actuar de una manera. Entonces, lo primero es poder identificar, ¿cierto? Esos gatillantes en el otro. Y eso lo logramos a través de una conversación, de un diálogo, de preguntas, de respuestas y abrirnos a escuchar lo que el otro o la otra que nos quiera decir. No necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero aceptar, ¿cierto? La verdad del otro, primero que todo. ¿Ya? No solo enjuiciar la conducta, no solo enjuiciar lo que la persona dijo o hizo, sino mm, que abrir un poco más la conversa, decir, bueno, ¿qué gatilló o qué gatilla en ti que pienses de esa forma? ¿Qué gatilla en ti de que actúes o digas tal o cual cosa ante una situación? Y abrirse a eso. Yo creo que ese es el primer paso importante. Y eso nos genera miedo, po. Eso nos genera sentirnos medio amenazados, amenazadas, porque no sabemos qué nos pueda decir el otro, no nos enseñaron a resolver conflictos, por tanto, abrir esta primera conversación, aunque te dé miedo, ábrela. Después vas a ir dándote cuenta que no pasa nada, ¿ya? Vas a acostumbrarte a aceptar, aun cuando no estés de acuerdo, el punto de vista de la otra persona, mm. ¿ya? Y vas a aprender a ir conversando, dialogando e indagando sobre qué gatilla en cada uno, tanto en ti como en la otra persona, el que pensemos o digamos, hagamos de tal manera, en lugar de solamente enjuiciar la conducta. Yo creo que ese primer paso es clave para poder abrir, ¿cierto?, una colaboración a abordar el conflicto. Porque también lo podemos evadir haciéndonos los locos, ¿no? Es otra manera de abordar conflictos, ¿ya? Claro. Hay otra forma que en el fondo simplemente querer poner o imponer la solución, competir en el fondo por qué solución es la elegida. La invitación indudablemente queda a colaborar y para poder colaborar en abordar un conflicto, la primera parte es poder comprender cómo piensa la otra persona, desde dónde mira la situación la otra persona, porque probablemente la esté mirando desde un punto de vista diferente al tuyo. Yo creo que ese es el primer paso, establecer diálogos de indagación de qué gatilla, cómo actuamos, qué decimos, Súper. abiertamente, con el miedo que significa eso, de escuchar Mm. cosas que no queramos. Yo creo que ese es el primer paso para poder colaborar a la hora de abordar un conflicto. En- Mira, súper, súper clara la explicación y quiero llevarlo un poco a lo que podemos vivir los docentes o asistentes de la educación en las escuelas, en los colegios, cuando estamos frente a una situación que quizás también nos involucra a nosotros. Lo primero es que a veces vemos conductas en los estudiantes. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en grupo y un niño le dice, no, yo no quiero ser con él, y se da media vuelta y se va. Lo que estamos observando es su palabra, su gesto, quizás se dio vuelta y efectivamente se fue, y dentro de nosotros va a generar como, eh, oye, este chico tiene un desinterés o una aversión a su compañero. Incluso podemos pensar de pronto que lo que le está pasando es que realmente lo está segregando, ¿ya? Pero si no tenemos la posibilidad de decir, de parar todos esos juicios y decir, oye, voy a hablar con este chico porque está generando una situación que para el otro también puede ir en desmedro, lo que estoy haciendo es no enfrentarlo o simplemente le digo ya,
Si quiero evadirlo, ok, sé tú con él y lo arreglo yo. Entonces lo que estoy haciendo es no observarlo y dejar que esa situación siga escalando en niveles que después puede ser efectivamente una situación de discriminación. Pero lo primero es que tengo que pensar es que yo le puse un montón de etiquetas, ¿verdad? En el inicio, y puede ser que esa situación que está viviendo el estudiante sea totalmente diferente. Y para hacerlo debo decidir ir a hablar y también con una apertura que el otro me puede decir algo totalmente diferente a lo que yo eh, he pensado, me he cuestionado o he etiquetado. Y esa persona me puede decir, hacer o mostrar una realidad que, como tú bien dices, de pronto le tenemos miedo, pero que es una realidad que él está viviendo. Puede ser que esa persona haya tenido un conflicto antes, puede ser que tenga miedo, puede ser que tenga una frustración con ese otro compañero y en definitiva está gatillando esa actitud, que es lo que yo puedo ver, ¿ya? Y para ello tengo que tener, como dices tú, Mauro, una disponibilidad, una disposición. Yo como persona tengo que disponerme. Y si obviamente soy yo el involucrado, si ese estudiante se da vuelta y efectivamente a mí es la persona que no me quiere que considerar, también tengo que saber de que me puedo encontrar con una situación más compleja a nivel de emociones, de sensaciones, que yo tengo que de alguna manera también reconocer. Reconocer que quizás esa situación me está generando un conflicto y lo puedo evadir, como dices tú. Entonces, el conflicto está, pero no lo vamos a gestionar. O lo puedo ir y enfrentar y lo voy a gestionar también entendiendo que a mí me provoca una situación que me incomoda, pero que la quiero superar. Y en ese sentido, antes de que pasemos al segundo tema, sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando, pero aquí siempre las emociones, ¿verdad? Nos juegan una pasada incómoda y a veces nos superan. Entonces, los quiero dejar invitados para la próxima semana porque vamos a estar junto a María José Porras, quien es psicóloga y colaboradora de Sense Institute, con quien vamos a hablar sobre educación emocional y la gestión de las emociones, porque no nacimos con este chip insertado, ¿verdad? Tenemos que aprender a gestionar las emociones, a regularlas, ¿verdad? Para poder hacer frente en estas situaciones de conflicto junto con ellas. Entonces miramos, como decía Mauro, qué es lo que pasa en el conflicto y tenemos que ver cuáles son los gatillantes, qué es lo que pasó. Y ahí vamos a tener que hacernos una pausa también a decir, bueno, desde dónde lo voy a entender y desde dónde lo voy a enfrentar. Y si lo voy a gestionar, entonces significa que voy a querer también colaborar en esto. Luego de eso, ¿cuál es el siguiente paso? Compartámoslo porque hablamos, obviamente, que vamos a tener una oportunidad. Entonces nos dispusimos a enfrentar el conflicto, a poner oreja, a escuchar activamente al otro, de qué es lo que me puede decir, de lo que a él le está pasando, de cuáles son sus emociones también, de cómo él está viendo. Quizás a veces ni siquiera está viendo el conflicto. También puede ser que esa otra persona no lo esté viendo, pero también voy a tener la oportunidad de decirle, me pasa esto o esta situación me molesta o me desagrada, y el otro me puede decir su realidad. ¿Ya? ¿Cómo llegamos allí a superar el conflicto? Porque aquí ya abrimos las cartas, miramos más abajo de la conducta. ¿Cómo podemos buscar entonces ahora este punto de encuentro y poder superarlo? Fíjate, Gaby, que hablábamos de las organizaciones que aprenden. Un punto importante es comprender de que quizás mi posición, mi idea, ¿cierto? A la hora de abordar un conflicto, de resolverlo, probablemente no sea aceptada completa. Lo mismo hacia el otro grupo, hacia la otra persona, probablemente la otra idea tampoco sea aceptada de manera completa. Y a veces queremos solucionar todo inmediatamente y probablemente no es posible. Mm. Entonces, hablar de los puntos de encuentro creo que es algo súper relevante en primer lugar y tomar ciertos acuerdos. Finalmente eso nos muestra, hablábamos de la sensación de logro, ¿cierto? Decir, oye, pudimos encontrar puntos de encuentro en primer lugar y luego sigamos avanzando en los siguientes. Tomemos puntos de encuentro, acordemos, demostremos que podemos, ¿cierto? Em, hacer lo que acordamos y luego sigamos avanzando en otros puntos de encuentro. ¿Ya? Entonces, salir un poco de esta cultura un poco efectista de decir, oye, hay que abordarlo todo inmediatamente, vamos
avanzando paso a paso, abordemos primero los puntos de encuentro, demostremos que somos capaces de materializar estos acuerdos de los puntos de encuentro y luego sigamos avanzando, ¿cierto?, en otros aspectos que todavía no están resueltos del todo de aquel conflicto. Y eso tiene que ver con las organizaciones que aprenden, como digo yo, o como lo decías tú, con crecer, ¿cierto?, en la comunidad educativa. Yo creo que eso es súper importante, sacarse de la mente el decir, oye, vamos a resolver el conflicto completo. No, no necesariamente siempre vamos a resolver un conflicto completo. Encontremos los puntos de encuentro primero, vamos avanzando a un ritmo que nos permita demostrarnos que somos capaces de abordar los conflictos, de cumplir los acuerdos para ir resolviéndolos. Indudablemente en la medida que se pueda. Hay veces que las comunidades educativas tendrán que tomar ciertas decisiones con un nivel de urgencia y aun cuando hayan posiciones diferentes, probablemente haya que hacer una pérdida. Entonces tampoco puedo desconocer de que hay veces que necesitamos, ¿cierto?, tomar ciertas decisiones y pudiesen haber algunas pérdidas. Entonces, el factor tiempo también aquí es relevante. ¿Cuánto tiempo tenemos para ir solucionando ese conflicto? Y particularmente en las relaciones humanas, ¿cierto? Hay bastante más tiempo que una decisión administrativa de una comunidad educativa cuando hay diferencias de opinión. Desde las relaciones humanas normalmente vamos a tener tiempo para ir avanzando. Entonces, ese sería un poco mi consejo. Vamos encontrando los puntos de encuentro, demostremos que somos capaces de materializar esos primeros acuerdos y ahí seguimos avanzando en otros puntos que no hayan quedado resueltos en el conflicto. Súper. Mira, quiero abordar esta parte que tú hablas de los acuerdos, porque creo que hay un aspecto súper relevante. No hay nada más fructífero y una sensación de que estoy siendo parte de la solución que proponer desde mi punto de vista particular qué es lo que a mí me ayudaría a solucionar el conflicto. Y eso en los niños y en los adolescentes es totalmente valioso. Muchas veces ellos sienten que les imponen muchas situaciones, Sí, pero también quieren ser protagonistas de la solución. Y cuando hablamos de participación en la escuela, también hablamos de esto, de que el estudiante sienta que es capaz de decir qué es lo que a él le gustaría. Hay veces, efectivamente, que su solución va a estar en desacuerdo quizás con una norma, con una ley incluso, y tenemos que educar en eso. Sin embargo, darle la oportunidad de que pueda, en un espacio seguro y tranquilo, decir la situación va a ser totalmente provechoso, porque vamos a dar un paso de confianza con ellos. Y lo otro es que, como dice Mauro súper bien, no siempre vamos a poder llegar a 20 acuerdos que van a poder ser solucionados y hacerles un seguimiento, porque la parte que va a generar efectivamente un crecimiento es que ese acuerdo se cumpla, porque nos va a traer la sensación de que sí lo logramos. Entonces, de pronto vamos a poder, de los 3 puntos, 4 puntos que necesitamos abordar, vamos a poder solucionar o llegar a un acuerdo y cumplirlo efectivamente uno. Pero ese uno va a traer la sensación de ese logro, de ese crecimiento y va a hacer que nos sintamos más seguros. ¿Cuál va a ser la tarea futura? Poder quizás abordar estas diferencias y también entender de que la riqueza de ser diversos es que tengamos diferencias de opinión, pero la riqueza también de ser diversos es cómo nos podemos encontrar y nos vamos uniendo. Y las comunidades educativas tenemos que intentar generar siempre esa unión, porque es lo que nos va a llevar a crecer y lo que va a hacer que podamos cumplir nuestros proyectos educativos. Ahora, en ese sentido, quiero agradecerte, Mauro, esta oportunidad que nos das de poder mirar las organizaciones como espacios que, primero, son dinámicos, ¿ya? Eh, Segundo, que tienen la posibilidad y la autonomía, ¿verdad?, para tomar decisiones y poder acordar en comunidad ciertos mínimos o ciertos acuerdos que para ellos satisfagan su forma de estar allí, ¿ya?
porque las comunidades educativas no son solamente un montón de normas y un montón de acciones que hay que hacer, sino que nosotros nos sentimos satisfechos, incorporados cuando las cosas que planteamos se logran hacer en esa comunidad y le da identidad, ¿ya? Y también, entonces, los educadores tenemos una oportunidad de poder enseñarle a nuestros estudiantes a gestionar esas situaciones para que ellos también puedan ir teniendo esta sensación de lograr algunos acuerdos, algunos puntos y que ese lugar, ese espacio o esa situación se vaya apropiando de ellos. Y en esto también quiero hacer un clic con lo que para nosotros, ¿verdad? Es importante tener y considerar cuando queremos abordar un conflicto. Los conflictos requieren un espacio y un lugar seguro, ¿ya? No podemos abordar el conflicto quizás muchas veces en la mitad de la clase, no podemos abordar el conflicto si es que hay muy poquito tiempo y en eso también hay que ser súper asertivo. El conflicto es necesario abordarlo, pero la gestión también significa buscar un espacio con un tiempo incluso, pero un espacio que sea seguro para las personas que están interviniendo y que ellas no se sientan amenazadas de poder abordarlo, porque como decías tú, el punto de partida es si es que quiero resolverlo. Entonces, generemos este clima de confianza. Sabemos que en las escuelas hay pocos espacios, pero cuando hay un buen clima para hacerlo, muchas veces se solucionan las situaciones en esa misma instancia y no se vuelven a repetir. ¿Ya? Y lo quería decir porque, en definitiva, los conflictos, como son situaciones de tensión, necesitamos también buscar un espacio que blinde, ¿verdad? A esas dos personas y que realmente sea un momento de encuentro, ¿ya? Eh, esta gestión que hablamos hoy día de conflictos no tiene que ver solamente con los estudiantes, como nos dimos cuenta, porque somos personas que vamos a tener tensiones y las podemos llevar entonces a cabo. Vamos a hacer entonces una recopilación. Primero, decía Mauro, ¿desde dónde voy a abordar el conflicto? ¿Lo quiero o no lo quiero abordar? Si lo vamos a gestionar, entonces vamos a tratar de colaborar y para eso tenemos que sumergirnos no solo en lo que vemos, en la conducta, en la palabra, sino que cuáles son los gatillantes, ¿verdad?, de estos conflictos, las motivaciones, la historia, lo que nos produce sentirnos un poquito a lo mejor abiertos y vulnerables a lo que nos pueda decir, pero ese temor va a pasar cuando el otro también pueda escuchar mi parte. Después, que es la tercera parte, es llegar a los puntos de comunión. Mauro decía, no vamos a llegar a todos los puntos de comunión, ¿cierto? No, quizás no vamos a poder resolver todo, pero sí vamos a poder encontrar quizás un punto, un acuerdo que vamos a lograr eh, establecer y realizar para que sintamos que pudimos avanzar. Y el último tips, entonces, por favor, siempre buscar un espacio, un clima, un momento adecuado para enfrentar este conflicto y así que la persona con la que estamos dialogando o las personas que están interviniendo en esto se sientan que es un espacio seguro. Mauro, ¿algún otro aporte o comentario que nos puedas decir para terminar esta idea súper redondita que hoy día pudimos compartir junto a Sí, ti? fíjate que lo último es dar el primer paso, Súper. porque uno escucha estos live, va a webinar, en las comunidades educativas te llevan a ciertas capacitaciones, todo nos hace sentido. Muchas veces, ¿cierto, Gaby? Hemos escuchado en los Sí, participantes y dicen, me hace mucho sentido. Da el primer paso. Porque cuando tú dices, ok, si te hace tanto sentido, da el primer paso. No, pero es que lo del otro. Entonces aquí yo creo importante es dar el primer paso. Mejor creo yo morir en el intento y con la satisfacción, no digo la tranquilidad como va a decir cumplir, sino que con la satisfacción de que fuiste quien dio el primer paso, que te atreviste y eso también genera sentido de logro y aumenta la autoestima, como decía anteriormente. La satisfacción de haberse atrevido, de haber dado el primer paso para abrir estos espacios de protección saludable, de confianza y esta forma de abordar los conflictos. Yo cerraría con eso. Atrévete a dar el primer paso. muchas gracias, Mauro. Vamos entonces a invitar a las personas que nos escucharon hoy día a dar este primer paso, si
este encuentro de Hablemos de Convivir en la Escuela te hizo sentido, entregó algunos aportes, por favor, te invitamos a que tú lo puedas hacer. Y obviamente también es una riqueza o un crecimiento personal porque es atrevernos a hacer algo diferente Exacto. para encontrar soluciones también diferentes. Bueno, comentarles entonces que la próxima semana, en nuestro tercer episodio, nos vamos a encontrar junto a María José Porra, psicóloga y colaboradora de SENS, con quien vamos a hablar de educación emocional y en especial sobre la gestión de las emociones. Así que los invitamos cordialmente a que nos podamos seguir conectando los miércoles a las 20:30 horas por el canal de SENS. Y les mando un abrazo, les agradezco su conexión el día de hoy y espero encontrarnos entonces el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Mauro, muchas gracias también por compartirnos todos tus conocimientos y seguimos en SENS, profesionales al servicio de las personas. Chau, chau. Chao a todos los que se conectaron. Nos vemos. Deja tu like y también, como dijo Mauro, da el primer paso.